precisamente estos mensajes que han sido proporcionados por amigos de las víctimas, por las familiares, por la propia labor de los medios, donde dicen, oigan, no pudieron haberse cometido en este lapso porque hay un mensaje en el caso de Nadia, hay un mensaje en el caso de Rubén, hay un mensaje en el caso de Yesenia, donde Yesenia le manda un mensaje a su madre, donde Nadia le manda un mensaje a una amiga y donde Rubén también le manda un mensaje a un amigo, y que eso evidentemente va cortando el tiempo en el que presuntamente se cometió el crimen, para llegar al punto en el que nos encontramos ahora, de que toda esta situación de amagar a las víctimas, someterlas, violentarlas y asesinarlas, todo esto ocurrió en menos de 50 minutos. Pero lo que les queremos decir es que esos 3 mensajes no constan en la investigación. Entonces, claro, la información que tiene la Procuraduría es sumamente parcial. Por eso incluso el procurador le ha solicitado a los medios que le lleguen la información. Hay elementos que no quedan claros, hay el hecho de que estén identificando a 3 personas como los probables responsables, personas cuyo perfil, uno de ellos es de oficio malabarista en una esquina o en la calle, otro de oficio pulidor de carros y otro acomodador de carros. Personas que no nos explicamos cómo pueden tener acceso a un arma de uso exclusivo del ejército, con silenciador, como es un arma de 9 milímetros con la que se cometió el crimen. Uno de los elementos es este recuento del robo, que todavía la Procuraduría no sabe decir que se robaron. En el móvil del robo, pues creemos nosotros que te hubiera llevado 3 computadoras y 3 celulares. ¿No? Un poco ahí está como medio coja la versión. Que tanto Nadia como Rubén habían denunciado persecución, hostigamiento por parte de integrantes de los cuerpos de seguridad, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Incluso en el caso de Nadia había sido levantada por miembros de la Policía Estatal, había sido amenazada de que dejara el activismo. Toda esta información consta ya en la averiguación previa, es parte de lo que declaran la familia de Nadia, pero también los activistas, las activistas que han declarado en la misma. El ataque del 20 de noviembre a Nadia Vera en el 2012 tiene ya, o sea, ahí hubo una queja ante derechos humanos, inclusive una recomendación. Hay muchísimas cosas que están abiertas todavía. Si Rubén no hizo más denuncias porque él sabía de dónde venían los ataques y salió del estado de Veracruz porque él sabía de dónde venían los ataques. La única persona que parece no conocer o seguir negando dónde venían los ataques es Javier Duarte de Ochoa. Lo dijo Rubén, lo dijo Nadia, lo decimos sus amigos, lo dice su familia, lo dice la opinión pública y especialmente todo aquel que sabe cómo está la situación en Veracruz. Todos estos elementos se los dimos a la CNDH para que investigue el caso por violación grave a derechos humanos y enfoque todo su trabajo de investigación al gobierno del estado de Veracruz.